Hola, mi nombre es Marian Vargas y este es el proyecto Dando a Luz a la Justicia, los derechos reproductivos en la República Dominicana y hoy estoy con... Nilke de la Rosa, yo soy ginecólogo médico, ginecólogo obstetra, además soy especialista en el área de fertilidad. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar de una vez con la primera pregunta, que es ¿qué la motivó a estudiar obstetricia y ginecología y cómo ha evolucionado esta carrera en los últimos años? Bueno, realmente la motivación que yo siempre he tenido es que me gusta estar de cerca con la creación. Yo creo en Dios y entonces ir de la mano a una nueva vida, sacarlo de un portal para otro, eso me llena, me gusta. Excelente. ¿Y cómo lo ha visto evolucionar? O sea, Bueno, la obstetricia principalmente ha tenido una evolución rápida, pero una evolución satisfactoria, donde cada mujer se convierte en un ente individual y a cada mujer entonces nosotros hacemos como una empatía, una sincronía entre la paciente y los doctores, es mi caso, y entonces vamos de la mano, los avances científicos, nosotros estamos dentro de los países subdesarrollados, creo que somos uno de los primeros. Entonces yo creo que vamos bien. excelente. Y usted trabaja en el Centro Médico Moderno. ¿Cómo describe su experiencia trabajando ahí? Bueno, no solamente en el Centro Médico Moderno, yo también trabajo en el Centro Médico Moderno como mi práctica privada y en el Hospital de la Mujer Dominicana. Soy la Okay. encargada del departamento de planificación familiar y también estoy en el área de fertilidad. Ok, y si me puede hablar un poquito como de las diferencias entonces de esos dos lugares, porque uno es privado, otro es Claro público, que o sí. sea, sí. Bueno, los esfuerzos de los gobiernos pasados y de este mismo gobierno, la República Dominicana, en el ámbito de los hospitales, ha mejorado bastante, principalmente en la infraestructura. Actualmente el Hospital de la Mujer Dominicana ha sido remozado e inaugurado y no tiene nada que envidiarle. De hecho, está muy superior a muchas clínicas. O sea, es un hospital que está perfectamente equipado y las consultas y los consultorios no tienen nada que envidiarle a una práctica privada. En lo que corresponde a mi práctica privada, es una práctica, yo le llamo a mi práctica privada la fábrica de bombones. Porque yo le digo a los niños bombones, y entonces es la fábrica de bombones. Como trabajo el tema de fertilidad, entonces en mi práctica privada las mujeres son mi target, mi público, las que no pueden tener un bebé y las que quieren tener un bebé. O sea, las que pueden tenerlo y quieren tenerlo también van a mi consultorio. Entonces se trata como principalmente de la mujer y creo que aquí tenemos buena visión, estamos preparados y lo más importante es que el gobierno tiene deseos. Qué bueno. Y también cuando estábamos hablando por llamada, hablábamos sobre la definición de violencia obstétrica Claro que sí. y en su experiencia. Entonces, me interesa saber como cuál es su definición de violencia obstétrica y cuáles son las formas más comunes de las que se sabe, que no sé si ha observado o que ha oído. Claro que sí. Bueno, como te dije cuando hablamos, violencia, cuando se habla de violencia, tú tendrías que definir a qué tú le llamas violencia, qué para ti es violencia, porque por ejemplo, mi opinión, si tú me dijeras cállate, para mí eso es violencia. O sea, tú estás diciendo una violencia conmigo, porque en este ámbito tú eres la moderadora. Entonces, si tú me dices cállate a mí, yo sería la invitada. Entonces, a un paciente, por ejemplo, en el ámbito de violencia, es un paciente que no se dejaría que el paciente se exprese sus deseos también. Por ejemplo, los pacientes que quieren algo, tú le dices, no, no, eso no va, sin explicarle cuáles son las otras opciones que tienen, si califica para lo que él quiere y por qué no califica, que él quiere verlo o escucharlo, porque a veces simplemente nosotros callamos a una persona que tiene todo su derecho de dar una opinión, su opinión, y principalmente si ese es su cuerpo. Claro, claro. Eh, no, y también hablamos un poquito sobre la alta tasa de cesáreas, porque no Claro que sí. solo número uno en lo que usted decía, o sea, creo que somos número uno en el Ajá. mundo de cesáreas. Entonces, ¿por qué cree que hay una alta tasa de cesáreas en República Dominicana y cómo influye el miedo de la población en este Claro. fenómeno? Bueno, es una buena pregunta. Eh, para serte sincera, a mi consultorio van las pacientes y me dicen, doctora, yo quiero cesárea. O sea,
ella quiere una cesárea sin siquiera saber qué eso le va a causar en su cuerpo. No, porque a mi amiga le dolió mucho, porque a mi amiga la pusieron a parir y le dañaron la vulva, ella está ancha. Entonces, realmente yo creo que es más la educación per se del individuo que hace que quiera una cesárea. También en otro ámbito tenemos que agregarle el ámbito, por ejemplo, en la República Dominicana, los honorarios médicos son muy por debajo de cualquier otro país. Por ejemplo, cuando decimos que en los Estados Unidos vamos a poner una cesárea, son $19,000. En la República Dominicana, un seguro puede pagarte $500 por una cesárea. Wow. O por un parto. Entonces, si decimos un parto de 12 a 14 horas y una cesárea es 1 hora, entonces, ¿por qué tú crees que se van a inclinar los doctores? Entonces, eso puede ser una razón. Pero también, o la razón más importante, que yo creo que se hacen muchas cesáreas, son porque las pacientes tienen miedo. Entonces, ya cuando hay una cesárea previa, para tú dar una labor de parto, tiene que tener un sinnúmero de requisitos la paciente para poder, después de una cesárea, dar a luz. Entonces, si ya tú hiciste una cesárea al principio porque tenías miedo y llegas donde mí con una cesárea, entonces ya tú misma te pusiste como la etiqueta de una segunda cesárea. Claro. Amén, que hay que tener diferenciación en lo que es un parto después de una cesárea, porque existe y se puede, pero eso tiene sus requisitos. Ok, o sea, está las razones, o sea, que la misma persona lo pide. Razones propias del paciente, sí. Razones del sistema y razones educacionales. ¿Y qué le dice, por ejemplo, a esas mujeres que llegan a su consultorio y dicen que quieren eso, que tienen miedo o, por ejemplo, quizá dicen algo que no es realmente cierto? Exacto. O exagerado? O sea, ¿qué la mayoría de veces es algo que no es cierto. Ellas llegan con el tabú del dolor. Un parto, claro que duele. O sea, duele, pero es un dolor cuando, por ejemplo, tú estás corriendo un maratón y los pies te duelen. Y tú estás en el maratón, pero ¿qué pasa? Que tú vas adelante. Tú tienes la ventaja que tú vas a ser la ganadora. Te importa muy poco es el dolor de los pies. De hecho, se te pueden agrietar, rompes un dedo y tú sigues para adelante porque tú eres la ganadora. Entonces, esa es más o menos la paradoja que yo le pongo a mis pacientes. O sea, si tú tienes una carrera y claro que te van a doler los pies y es normal, pero es un dolor que sabe como a victoria. Entonces, y cuando el bebé nace, se te olvida absolutamente todo por lo que tú pasaste, porque tu cuerpo se llena de neurotransmisores, pero también se llena de una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona de la felicidad. Tú te llenas de oxitocina porque la oxitocina produce la leche. Y cuando tú tienes oxitocina, que tú estás llena de oxitocina en el momento del parto, mira, tú eres la mujer más feliz del mundo. Se me engrifó como un poquito la piel así, usted describiendo eso. No, y también hablamos un poquito sobre lo que usted dijo anteriormente, o sea, de que usted le explica a las pacientes claro. Eso. ¿Cómo aborda el consentimiento informado y el respeto de los deseos de las pacientes durante el parto? Claro que sí. Bueno, el consentimiento informado es obligatorio. En la República Dominicana está la ley 4201, que dice que ningún paciente tú puedes trabajar en su cuerpo sin consentimiento. Así tan... O sea, no es de que algo hay que hacerlo, no, es que es una ley. Que cada paciente, cada cosa que yo le vaya a hacer a un paciente, yo tengo que explicarle por qué razón yo te voy a hacer esto, qué tú tienes, estás de acuerdo, y sentarme contigo a decidir tu tratamiento, porque es tuyo, no es mío. Aquí yo solamente estoy aportando mis conocimientos, pero es tu cuerpo y tu tratamiento, ¿ok? Y tengo que escucharte. Entonces, eso es lo primero. El consentimiento informado es una ley en la República Dominicana. Y lo segundo que me preguntaste se me fue. Lo segundo es así también, o sea, va de la mano, o sea, el respeto a los deseos de las pacientes. Yo sé que también, o sea, no siempre todo claro. sale como uno quiere, o sea, quizás sí. Uno va con un plan, pero, o sea, de que eso pase así de la A a la Z es muy difícil. Claro que eso sí. También está como con la otra pregunta, pero sí, exacto. Entiendo lo que tú dices. Sí, claro, las pacientes van con una lista de deseos, como si nosotros fuéramos Aladino, la lámpara mágica. Yo quiero hacer estos deseos. Bueno, esos deseos los discutimos y vamos a ver la realidad de lo que tú trajiste.
Porque si tú tienes 2 cesáreas y tienes una miomectomía y tú quieres parir, entonces ya esos deseos no se pueden cumplir. Porque entonces tu útero ya tiene 3 cicatrices. Y esas cicatrices, al momento del parto, el útero se puede abrir. Entonces morirte tú y el bebé. Wow. Entonces ese deseo no se puede cumplir porque ya tenemos una contraindicación. ¿Cuáles son los otros deseos? Bueno, yo quiero que venga un canal de televisión a grabarme. Tampoco se puede cumplir porque no podemos llevar a todo el mundo a un quirófano. Entonces, vamos a ver cuáles son los deseos que tú quieres. Entonces, depende de tus deseos, entonces van mis recomendaciones. Entonces, sí, bueno, se pueden cumplir los deseos que se puedan cumplir. Claro. Por ejemplo, está muy de moda que las pacientes vayan a mi consultorio con una lista de cosas que ellas quieren. Claro, dentro de la lista de cosas están todo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, apego precoz, es un deseo de la paciente. Y claro, de hecho, nosotros, todos los pacientes, cuando nosotros sacamos un bebé, si las circunstancias lo permiten, claro que lo vamos a poner en el pecho a la mamá, por 3 razones. Primero, porque le va a estimular el pezón, la salida del pezón. Lo segundo, que también va a estimular la leche y la producción de la leche. Y lo tercero, que lo mejor que le puede pasar a un paciente y al bebé es tenerse piel con piel. Entonces, claro que sí, que ese se va a cumplir. Lo segundo que ellos dicen, que el cordón lo corten después que deje de latir. Claro que el cordón se corta luego que para de latir. Eso es como que tú me digas, bueno, yo tengo un deseo de que cuando llueva me ponga una sombrilla. Eso es lo que tú me estás diciendo cuando tú me dices que tú deseas que el cordón lo corten cuando deje de latir. Porque así debe ser. Entonces, que sea colecho. Por ejemplo, que te pongan el bebé en tu cama. Para hacer eso, deberíamos tener diferentes cosas. Lo primero es que tú estás muy cansada y si tiene colecho, tú no vas a estar atenta porque tú tienes anestesia. Tú acabaste de salir de un procedimiento quirúrgico y no te podemos poner un bebé donde la cama no tiene, si el bebé se va a caer. Claro. Entonces, ese deseo no te lo podemos cumplir. Ahora, sí lo podemos poner al lado de tu cama, donde tú lo tengas ahí, o sea, de cerca, como si estuviese en tu cama, pero al lado. Porque hay que proteger también al bebé. Aunque tú tengas ese deseo, tenemos que proteger al bebé. Te lo podemos dejar mientras tú estés despierta. En el momento que ya usted se vaya a dormir, ese bebé no puede estar con usted. Entonces, sí, hay cosas que las pacientes llevan que se pueden hacer y hay otras que son ciencia ficción o deseos como que yo quisiera ir a la luna en un avión. Claro, no, y también, o sea, haciendo esta investigación, yo he visto eso mucho, o sea, he estado buscando que hay gente que llega como que si va a la guerra. Exacto, con una lista de deseos. No, y también por experiencias pasadas, o sea, por ejemplo, eso que menciona del cordón, o sea, yo he leído y hay gente que, o sea, de que esa, o sea, entiendo, entonces eso es bien interesante y oírla es como muy satisfactorio, claro, porque después de leer como todas esas cosas feas que investigué y escuché experiencias pasadas y cosas, o sea, es muy satisfactorio, o sea, usted lo diga así como que no, pero eso se cae de la mata. Claro, o sea, que sí, pero es importante saber que tal vez alguien tuvo esa experiencia. Claro, pero claro. Hay momentos que el cordón umbilical tenemos que cortarlo inmediatamente. Por ejemplo, si la mamá es RH negativo, no podemos dejar que el cordón deje de latir. O sea, hay situaciones en las cuales el cordón no se va a cortar cuando deje de latir. Claro. Pacientes que son VIH positiva, o sea, hay un sinnúmero de desprendimiento de placenta, hay un sinnúmero de cosas que se caen de la mata que el cordón no se puede cortar. Que es importante, o sea, no solamente hacer las diferencias, investigar, pero también comprender que uno no puede ir con miedo a donde sea, porque obviamente, o sea, si nos vamos a los dos extremos, o sea, nadie te va a decir, si tu parto va a ser la mejor, quizás no va a ser la mejor experiencia del mundo, pero tampoco tiene que ser la peor. Entonces, no tiene que ser una pesadilla. Sí. Entonces yo siento que el miedo también influye mucho a eso, o sea, el oír todas esas historias y eso, o sea, definitivamente en la cabeza de las mujeres eso tiene que influir. Pero hay ambientes sanos en los cuales los pacientes pueden ir y ahí practicar una labor de parto. Y es un lugar sano, saludable y recomendable para que tú vayas y te digan más o menos qué tú vas a experimentar, qué tú vas a conseguir, cómo va a ser, qué el dolor, qué prácticas tú hacer para mejorar el dolor. Porque hay prácticas para eso. Pero no es lo mismo ir a un lugar con una persona que está calificada para eso que tú ir a la vecina que pasó mucho trabajo en la maternidad. O sea, no es lo mismo. Claro. Sí, y entonces también hablando un poquito sobre lo que mencionamos antes, o sea, ¿cómo maneja las complicaciones en el parto sin comprometer el respeto de las decisiones de las pacientes? Claro, o por ejemplo, si ya, o sea, vamos a decir, de verdad no se puede hacer lo que quiere, o sea, ¿cómo usted maneja ese decirle, mira, o sea, esto es lo que tiene que pasar para salvarte o lo que sea? Claro que sí. Hay cosas que pueden surgir en el momento
de un procedimiento que tú ahí no vas a detenerte, decirte a la paciente, mira, para que ella piense si quiere. No hay Claro, cosas, claro. cuando estamos hablando de la salud, hay cosas que se tienen que hacer con la vida y la muerte. En ese caso, entonces, cuando hay algo muy importante que la paciente ya no puede participar, entonces nosotros llamamos a un familiar y le explicamos. Principalmente el personal médico que está de asistente o las enfermeras. Y muchas veces yo he visto a los familiares y los dejo entrar al quirófano y le enseño qué cosas vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo más frecuente que tenga que ser de emergencia que se haga en un parto? Una episiotomía. Entonces, hay momentos que el bebé no cabe por el canal y entonces está justo en el canal trabado. Ese momento es un momento crítico. Un ser humano puede más o menos tener más o menos 5 minutos y medio para no tener un compromiso cerebral, una parálisis cerebral. Entonces, si yo veo que en el canal del parto ya tú llevas 4 minutos y todavía el bebé no ha salido, entonces tengo que decirte, mi amor, voy a hacerte una episiotomía. Entonces ya estamos hablando que ella, o sea, sí o sí le voy a hacer una episiotomía. Porque si él me dice no, no. Porque ella está en manos una vida. Claro. Ok, esa vida que viene hay que respetarla. Entonces, aún tú diciéndome que no, si tengo un niño que se va a morir, yo tengo que hacer una episiotomía. Entonces, eso es contraproducente. Como, por ejemplo, usted violó los derechos de esa paciente y el derecho del niño. O sea, viene un niño y entonces tú no quieres que te haga una episiotomía, pero ¿y el niño? No, a también, menos que yo lo pueda subir y hacerlo una cesárea. Entonces hay momentos que, como tú dices, el deseo de la paciente siempre se va a imponer, pero hay momentos en los cuales el deseo de la paciente puede ser alterado. Claro. No, todo depende en la vida. Por ejemplo, hay casos de pacientes que no quieren transfusiones y tú has escuchado que se han muerto. Sí, o sea, sí. Eso es respetar un derecho de un paciente, tú sabes. Sí, pero entonces el eso extremo, es penado, exacto. porque entonces ahí vamos a ir a un extremo de que se murió alguien. Claro. Y más si está embarazada, entonces se murieron 2. Sí. Entonces eso es importante. Entonces esos pacientes así, antes de entrar al quirófano, un paciente, por ejemplo, que no acepta sangre, antes de entrar al quirófano hay que decirle, mira, entonces tu hematócrito no está listo para un procedimiento quirúrgico, o hay doctores especializados que fueron justamente a especializarse para eso, entonces ahí te convendría ir. Claro, no, y entender las consecuencias entonces del no. Claro. O sea, me imagino, o sea, a una paciente le hacen eso y después dice, o sea, se le olvida, como usted estaba diciendo, o sea, claro que sí. Le hicieron eso, pero, o sea, su bebé está bien. O sea, no. Y la mayoría de veces que yo he hecho eso, la paciente, no, doctora, gracias, yo se lo agradezco, muy bien, no, claro, si tenía que hacer eso, se tenía que hacer, ¿entiendes? Sí. O sea, en mi práctica, yo llevo 14 años en mi práctica de obstetricia y nunca un paciente me ha dicho, no, doctora, no debía ser, nunca. O sea, siempre los pacientes son muy conscientes, no, doctora, si eso había que hacerlo, había que hacerlo. Sí, y ahora que estamos hablando de medidas y de cómo manejarse, ¿cómo se asegura de que el parto se realice de manera humanizada y respetuosa, incluyendo también a las personas que van a asistir durante este proceso? Porque como usted menciona, son varias personas. Claro que sí. Entonces, ¿cómo usted se asegura de que están respetando, o sea, a esta persona y que todo salga de manera adecuada? Claro, cada doctor tiene su protocolo de trabajo. Por eso tú oyes un refrán popular que dice cada médico tiene su librito, ¿verdad? Entonces, para eso tú tienes un protocolo médico, por ejemplo. Bueno, en los partos míos no pueden hablar alto. Por ejemplo, en el caso mío, yo pongo música, mis pacientes bailan porque eso les sirve a los pacientes para la pelvis flojarla. Entonces, la música generalmente que yo pongo a bailar a mis pacientes son reggaetón, música que se mueva la cadera. Y entonces pongo a los padres a bailar con las madres y a sobarle la espalda. Entonces, eso es parte de un protocolo, pero no es lo que se hace realmente. Ahora, eso es lo que yo hago en mi práctica privada. Yo pongo música, puede ser vallenato, reggaetón, una música movida, que pueda la paciente moverse y el esposo participar, porque esto me hace más llevadero la labor de parto. Ella ver que tiene compañía, el esposo apoyarla. Sí. Y ella se siente amada, cuidada. O sea, se siente cuidada con su doctora, que a veces yo me pongo a bailar con ella, y cuidada con por su esposo, que también está ahí apoyándole, bailando con ella. A veces yo pongo a la familia a decirle, vamos, dígale, y la familia comienza a decir, sí, eso. Entonces eso ayuda a la paciente en su labor de parto, psicológicamente. Las otras
Las otras cosas, por ejemplo, para humanizarlo, por ejemplo, hay pacientes que no quieren el uso de oxitóxicos y no lo necesitan porque tú la produces la oxitocina. Entonces hay pacientes que dicen, no doctora, mire, yo no quiero que me pongan nada para acelerar el parto. No se pone nada para acelerar el parto. Entonces, si no ponemos nada para acelerar la labor de parto, tu labor de parto va a ser un poquito más prolongada, pero va a ser totalmente natural. O sea, no tienes nada, lo único que tienes agua en tu cuerpo y tu oxitocina trabajando, tu cerebro, principalmente tu hipófisis, produciendo oxitocina y tú al ritmo de tu hipófisis vas a hacer tu labor de parto. Entonces, lo segundo, cuando nace el bebé, como te dije, va arriba de la paciente. Lo tercero es que nadie puede interferir en los deseos que ya hablamos anterior en la consulta y que ya quedamos de acuerdo que se podía hacer durante la labor de parto. Entonces no podemos alterar eso porque ya quedamos de acuerdo que esa paciente iba a hacer eso y nosotros quedamos de acuerdo. ¿Ok? Sí. Entonces, por ejemplo, en el hecho de las niñas, cuando es una bebé, un femenino, a veces las pacientes quieren ponerle un arete. Entonces, que eso es abuso. No, eso va con la mamá, su religión, o sea, familiar, y eso es algo que es totalmente de su madre. Los médicos ahí no tienen nada que ver, no tienen ninguna influencia. Ok. Y así, o sea, entonces, guiándola hacia otro lado, o sea, ¿cómo afecta la violencia obstétrica la salud física y de los pacientes? O, por ejemplo, ¿cómo afecta no poner ese bebé en el pecho? O sea, etcétera. Esas cosas que usted estaba mencionando, o sea, ¿cómo eso afectaría no solamente al bebé, también a la madre? Claro. Cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de poner el bebé en la madre, nosotros regulamos la temperatura, o sea, la temperatura corporal del niño cuando lo ponemos encima de la madre. Lo segundo, regulamos su respiración. Lo tercero, regulamos su frecuencia cardíaca. Y lo más importante de todo es comenzamos la producción de la leche. Solamente el bebé acercarse al seno materno, ya el seno materno comienza, se erecta el pezón. El bebé pone la lengua y el pezón está erectado, porque ya es un estímulo que es el bebé con la mamá. Entonces eso es una muy buena conveniencia de hacer lo que tú estás diciendo. Lo otro, por ejemplo, que tú dices de violencia, ¿cuál es el caso? Bueno, terminar en cirugías que no fueron habladas anteriormente, en traumas psicológicos por la forma de hablar y tratar al paciente en un quirófano. Muchas veces en trauma físico, porque la paciente a veces, porque entra en un trance, no quieren abrir las piernas. Y, por ejemplo, si se le obliga a abrir las piernas, podemos lesionar la pelvis. Entonces son más o menos esas cosas que pueden ser un trauma obstétrico o violencia obstétrica. Sí, y de curiosidad mía también que mencionó lo del cortar el cordón, o sea, ¿qué pasa si se le corta antes de que pare de latir No, eso va muy de la mano con la calidad del hematócrito y de la hemoglobina del bebé. A veces cuando nosotros decimos que para terminar que el cordón termine de latir es porque se pasa el suficiente flujo que el bebé necesita ya para salir a este plano. Entonces, nada grave, o sea, no pasa nada grave. No es nada grave, es algo que se puede controlar, pero no es nada grave. Ok. ¿Qué desafíos enfrenta la implementación de prácticas más humanizadas en el sistema de salud, en su opinión y experiencia? Bueno, en mi opinión y experiencia, el principal desafío que yo creo que nosotros deberíamos romper es dejar los familiares con la paciente cuando esté dando a luz. Porque el círculo familiar sería un gran apoyo para la paciente que está dando a luz. O sea, no es lo mismo tú dar a luz sola, con personas que probablemente tú no conoces. La única cara ahí conocida tuya es la del pediatra por la consulta perinatal y la de tu ginecólogo que fue 9 meses contigo. Entonces ya todo el mundo ahí es para ti desconocido. Entonces sería muy importante si implementaríamos en todos los centros de salud que la familia pueda acompañar a la paciente en su labor de parto. No solamente el esposo, la familia. Hay en otros países que hasta los niños pueden entrar al parto. Entonces, ¿por qué no hacerlo aquí? Si nosotros somos muy buenos, pero además que somos muy buenos, tenemos mucho deseo de hacerlo. De parte y parte, de parte del profesional de la salud y de parte de los centros. Solamente hay que implementarlo.
Ok. Así como usted es obstetra y ginecóloga, ¿cómo usted se mantiene al día con las mejores prácticas y la educación continua para mejorar la atención que brinda? Bueno, yo creo que eso es demasiado importante en un profesional de la salud. El médico que no se actualiza, médico que está fuera, porque la gran verdad de hoy puede ser la gran mentira de mañana. Entonces, si tú no te actualizaste, quedaste atrás. Entonces, de la manera que nosotros nos actualizamos, por ejemplo, en mi caso, yo tengo 4 especialidades y 2 maestrías. Entonces, estudiando constantemente. Tal vez no porque todos los médicos necesiten esas especialidades. O sea, es mi caso per se porque me gusta estudiar. Sí. En mi caso, yo soy terapeuta sexual, soy fertilista, soy nutrición, yo hago nutriología clínica, o sea, es porque a mí me gusta. Pero mientras más tú lees, más te actualizas, entonces mejor será tu práctica. Los congresos nacionales e internacionales son importantes, los foros, la participación, es muy importante. Y yo creo que aquí, en la República Dominicana, estamos como a la medida. Nosotros vamos a la par de todas las actualizaciones médicas. Muy pocos son los médicos que no hacen eso. Muy pocos. Ok. Esto es una pregunta un poquito diferente. Cuando era estudiante, que la llevan a ser interno, es residente, o sea, ¿qué prácticas observó que así como que le causaron shock, que no permitiera, no repitiera? Y también usted me mencionó que hay estudiantes que rotan con usted Claro. en el hospital. Digo, en el centro médico. ¿Cómo se asegura que ellos aprendan y practiquen las buenas prácticas del parto humanizado? Claro que sí. Antes la medicina aquí era muy paternal, mucha fraternidad. O sea, antes los doctores creían que los pacientes eran sus hijos y lo trataban y hablaban como a sus hijos. A tus hijos tú lo estás corrigiendo por un sendero que a veces tiene que ser lo más rudo que otras veces. Tu paciente no es tu hijo, es tu paciente. Y prácticas que yo vi en el pasado que no volvería a repetir es, por ejemplo, hablarle cuando la paciente está teniendo una contracción, hablarle de su dolor. Tú no llorabas así o tal cosa, eso no está bien. O sea, porque es un irrespeto. Medidas físicas para la paciente, para mí es un irrespeto. Por ejemplo, abrirle las piernas, agarrársela, eso es irrespeto. Porque la paciente es un área demasiado íntima. La vulva es el área más íntima de una mujer. Porque nosotros nunca hemos visto a una mujer con la vulva caminando por la calle afuera. Eso es raro. En casos excepcionales nosotros vemos eso, ¿verdad? Pero En eso no es casos lo que ilegales, o sea. eso no es lo que se ve. Entonces, si para una mujer, su parte íntima es algo sagrado. Para yo tocar una vulva en mi consulta, yo le digo, mi amor, te voy a tocar. O sea, yo tengo que decirte lo que estoy haciendo, porque, o sea, ir, para yo ver la vulva, lo primero que la paciente tiene que hacer es abrir sus piernas. Y eso es una posición que realmente la gente no se siente cómoda con esa posición. Entonces, yo tengo que darle un respeto y una confianza a esa paciente y mantenerla calmada. Voy a tocarte, esa es mi mano, voy a ponerte la mano aquí ahora, voy a entrar un espéculo. O sea, todo lo que yo vaya haciendo es con tu autorización, con tu permiso. Si aún tú no estás lista para entrar un espéculo, yo tengo que esperar. Y decirte, mi amor, tranquila, respira, vamos a hacerlo despacio. Entonces es importante esa práctica que los hospitales probablemente o en otras prácticas, como no hay tiempo porque todo es muy rápido, porque hay muchos pacientes, tal vez los doctores se olvidan de eso, de la parte humana y nos quedamos en la parte mecánica. Pero eso en ningún escenario tiene razón de ser, en ningún escenario. Si la paciente, y hay muchos pacientes y no está lista, dale su tiempo, que si ya pasó tu turno va a venir otro doctor y va a coger el turno de los pacientes que quedan. Pero tienes que darle ese chance a la paciente que se sienta cómoda, porque tú la estás invadiendo. Entrando un espéculo en una vagina de una mujer es invadirla, porque ya yo estoy dentro de ti con un espéculo. Entonces, y es algo que no es cómodo, es algo duro, que además se abre y va a hacer que tu vagina se expanda. Es algo de verdad. Entonces, cuando una persona lo compara con una relación sexual de una pareja, por ejemplo, tú no haces así cuando estás con tu esposo, no, que esa mujer es, con ese hombre, esa mujer lo conoce. Lo segundo, que le gusta. Lo tercero, que siente algo por esa persona. Y lo último es que quiere. Entonces eso es importante, que no podemos comparar una práctica sexual con una práctica médica. Para mí eso es violencia, comparar una cosa con otra. Sí, y cómo, o sea,
en términos con los estudiantes que rotan, o sea, cómo usted se asegura de que ellos aprendan, o sea, esas buenas prácticas y que cuando se gradúen y cuando Claro que sean sí. profesionales copien eso que usted hace de esa humanización. Claro, te voy a poner el mismo ejemplo del espéculo. Ningún paciente, ningún residente que rota conmigo puede entrar a un espéculo de esa manera. Jamás yo dejaría que un doctor entrara a un espéculo. Y así, de la misma manera como yo te estoy hablando, cuando yo te hablé de eso, ¿tú no te sensibilizaste? ¿Qué tú sentiste cuando yo te hablaba de eso? O sea, como que así, hablándome de una persona, o sea, no Claro. era como que algo que... Mecánico. Exacto. Te estoy hablando de alguien. Entonces, yo siempre le digo, siempre la paciente que está en la cama puede ser su hermana o su mamá. Entonces, cuando nosotros veamos a un paciente, que ese puede ser mi hermano, mi hermana, mi mamá, mío, cuando tú veas en el otro, que es el tuyo, entonces tú lo vas a tratar como te gustaría que trataran a los tuyos. Desde que yo era estudiante, que yo iba en operativos a un hospital de aquí, que es un traumatológico, que es el Darío Contreras, nosotros hicimos un entrenamiento de sutura y tuvo que ser en la emergencia del hospital. Y ahí los pacientes, al haber un flujo muy grande, la calidad de atención tal vez no es la óptima, sino la que el paciente necesita. Sí. Pero entonces ahí yo comencé a practicar eso, la empatía con el paciente. Cuando llegaba un paciente, tú sabes, por ejemplo, una madre que llegaba llorando porque su hijo se partió la cabeza. Y una mamá, cuando su hijo está sufriendo, se vuelve loca. Entonces yo venía, señora, tranquila, no se preocupe, mire, su hijo no tiene nada grave, le vamos a poner una venda, lo vamos a curar, yo le voy a ir lavando lo que el doctor viene a suturar, no se preocupe. Y entonces calmarlo, que el paciente vea que tiene esperanza en ti. O sea, el mejor doctor es el que el paciente confía en él. Tú puedes ser un genio y si tu paciente no confía en ti, no tienes nada en la cabeza. Ahora bien, si tú me ves a mí empática con lo que te está pasando, porque no puede ser que una paciente esté llorando y yo comienzo a comer delante de la paciente, y decir, ¿qué pasa el otro? O sea, yo tengo que por lo menos calmarte, tranquila, mi amor, todo va a salir bien, va a haber una próxima vez. Si no saliste embarazada, por ejemplo, tranquila, que eso va a pasar, no te preocupes, eres joven, tus análisis están bien. O sea, hacerte entender que por lo que tú estás pasando, nada, nada en este plano es eterno. Todo es pasajero, transitorio. Y todo lo que nos pasa a nosotros es un reto que debemos de cumplir. Todo lo que te pasa a ti es una enseñanza. Entonces, decirle al paciente tranquila. O sea, ponerte en el lugar de él. Eso sería lo ideal. Sí, Así no, tendríamos un mundo ideal, doctores ideales y pacientes ideales. sí, o sea, súper bien dicho. Esta ya es la última pregunta y se va como un poquito de la mano con eso. ¿Qué consejos le daría a los futuros profesionales de la obstetricia para abordar la violencia obstétrica y mejorar la atención a sus pacientes? Eso mismo, que la empatía es la llave del mundo, no solamente la práctica médica. La empatía, hasta tú manejando, ponerte empático con una ambulancia que viene y ponerte a la derecha, eso es empatía. La empatía es la llave del mundo. Entonces yo le digo a los doctores que están en formación que cada paciente que está enfrente de ti puede ser un familiar tuyo. Y así como tú tratas a los pacientes, podrían tratar al tuyo. Entonces trátalo de la manera que tú quieras que lo traten. Increíble, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti. Este de verdad ha sido, yo creo que uno de mi episodio favorito. Ay, tan linda. Sí, Muchas aprendí gracias. muchísimo. Gracias. Gracias.